Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar una vez más en este lugar predicando la santa palabra de Dios. Saludo en el nombre de Jesús de Nazaret a todos nuestros pastores que están siempre apoyando, que están comprometidos con la radio. El pastor Moisés Mina desde Colombia, el pastor Daniel Cham desde Alemania, y todos los que están comprometidos, los pastores invitados y cada uno de nuestros hermanos fieles, la iglesia de París, mi amada iglesia fiel que está siempre apoyando la radio, la iglesia de Sables de Olón, mi amada esposa, mi familia, que siempre están también apoyando. En otras partes del mundo veo, también en España, el hermano Lozano siempre está ahí, y muchos otros hermanos que registran. Gloria al nombre de Jesús. Yo no tengo el registro aquí en este momento, pero doy gloria a Dios por cada uno de mis hermanos fieles en cada una de las partes del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Vamos a buscar rápidamente. Capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oremos. Señor Jesucristo, aquí estamos en tu santa presencia, adorando, glorificando y exaltando tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual hoy has puesto en mí para entregarla a tu pueblo. Primero me has hablado a mi corazón, primero me has exhortado, primero como evangelista me has mostrado, Señor, todo lo que estoy haciendo que no es forma con tu palabra para ganar las almas. Gracias, Señor, por esta bendición que voy a compartir hoy con tu pueblo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús presento mi vida, Señor. Perdona mis pecados, mis pensamientos, mis palabras, mis miradas, lo que ha subido a mi corazón y a mi mente, que no te agrada, Señor. Límpiame más y más de mi maldad, Señor. Cámbiame cada día, Señor, y permite que este vaso sea usado para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ato y reprendo todo ataque, contraataque y recontraataque de Satanás y lo llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a predicar bajo el tema la oración de fe, falsa seguridad. Y esto nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado de una o de otra forma. Tal vez hoy voy a predicar un poquito más. Quiero también arreglar eso con los pastores. La hora de comenzar a predicar, vamos a cambiar, que sea hora exacta. Vamos a comenzar a predicar a hora exacta. El que no se metió, pues no se metió. El que no escuchó, pues no escuchó. Para que podamos también respetar el tiempo de los hermanos que son fieles a la palabra, son fieles al tiempo, que el tiempo no los maneja, sino que ellos manejan el tiempo, que son organizados, y eso da muestra de su organización. Gloria al nombre de Jesús. Y yo mismo estoy cayendo en esto, por esperar que otros hermanos lleguen, que otros hermanos se acomoden, que otros hermanos se metan a escuchar. No, vamos a cambiar esto en el nombre de Jesús. Hablaba ahora con mi hermano Fabián Castaño, no me recordaba con él cuando estábamos evangelizando en Estados Unidos, en nuestros primeros años de este ministerio evangelístico, que él vivía en lo que llaman en París, en un subsuelo, en un basement, y le predicábamos a todas las personas, a los amigos, a las amigas. Eso fue en el año 2001 aproximadamente, o antes. Yo llegué otra vez a Estados Unidos en el 2000, desde el 2000 creo, que llegué ya convertido al Señor. Después él recibió la palabra y predicábamos a todo el mundo y invitábamos a la gente a ese basement. Y ahí venían las personas y les predicábamos el evangelio de
de salvación, les decíamos la importancia de recibir a Cristo, los paseábamos por el infierno, tratábamos de dejarlos en el infierno para que se quemaran un poquito y pudieran, al fin de cuentas, recibir a Cristo en su corazón, hacer la llamada oración de fe. Él y yo nos quedábamos hasta que las personas no hacían la oración de fe, no las dejábamos salir de ese basement, de ese subsuelo, de ese apartamento. Podían pasar 4 y 5 horas, nosotros dele y dele evangelismo, palabra y lo que pudiéramos para que aceptaran, y muchas de las personas ya fatigadas pues hacían la oración de fe para que él y yo nos quitáramos de encima y nos dejáramos salir de ese lugar. Y cuando ellos hacían la oración de fe y salían, nosotros quedábamos contentos, agradecidos con Dios, porque había otra alma introducida en el cielo. Y decíamos, ya cumplimos. Pero qué tan alejados de la verdad estábamos él y yo, qué confundidos, y aunque no lo hacíamos, porque lo hacíamos intencionalmente, sino de una forma que no conocíamos muchas cosas de la palabra, y ahora es que no es que conozcamos muchas, sino que hemos aprendido un poco más. Y lo que hemos aprendido es lo que traigo hoy acerca de la oración de fe. Gloria al nombre de Jesús. Y de estas personas que fueron muchas, porque fueron muchas, las que el Señor nos permitió que hicieran la oración de fe, tal vez por fatiga de ellas mismas, por cansancio, por quitárselos de encima, yo no creo que el 10% esté ahora todavía caminando en el Señor por lo que he escuchado. Gloria al nombre de Jesús. Y es verdad, hermanos, mucha de la evangelización moderna se enmarca en la conocida oración del pecador o oración de fe. Señor, te amo y sé que soy un pecador, te pido que entres a mi corazón, que me salves, y todo lo que más dice la persona cuando está haciendo la retórica. Y el resultado para los nuevos cristianos de usar la oración del pecador es que las iglesias están muy débiles y las personas son engañadas y se alientan las conversiones falsas. Muchas personas dicen la oración del pecador para ser convertidas, y en la mayoría de las iglesias cristianas la oración del pecador o oración de fe, como le quiera llamar usted, es casi universalmente aceptada como la forma para convertirse en un cristiano o en una cristiana nacida de nuevo, poblador del cielo, hijo o hija de Dios. Demasiados cristianos consideran que sus esfuerzos evangélicos son fructíferos con guiar al incrédulo a hacer la oración del pecador. Eso era lo que pensábamos el hermano Fabián Castaño y yo. Pero debemos examinar con seriedad el concepto de la oración del pecador o de la llamada oración de fe, porque la oración del pecador es un ejemplo de una suposición equivocada que contamina la evangelización moderna. Proviene de la noción errada de que la decisión de un pecador de recibir a Cristo es el factor determinante en la salvación, y elimina la idea que es en verdad Dios quien atrae a las personas a Él. Piensan que si las personas piden ser salvas por Dios, está obligado Dios a salvarlas, y representa una distorsión seria del Evangelio. Mientras Jesús dijo que nadie puede venir a Él a menos que el Padre le traiga. Juan 6:44, la oración del pecador o la oración de fe implica que las personas son al final las que inician y determinan su propia salvación. La oración del pecador se convierte en un obstáculo a la conversión bíblica real. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, quiero que sepa usted, hay alguna cosa remotamente parecida a la oración de fe. En ninguna parte hay alguien que haya invitado a Jesús a entrar en su corazón. Pero si alguien le preguntara al evangélico promedio qué se requiere para convertirse en cristiano, le dirán, haga la oración de fe primero. He conocido personas que han estado viviendo una vida de pecado sin sombra de arrepentimiento, que afirman que son creyentes. ¿Por qué? Porque recuerdan haber dicho la oración del pecador o la oración de fe algún día. La oración del pecador es peculiar
pesar de que no hay justificación bíblica para ella. Las escrituras demuestran que es bíblicamente errado basar la posición ante Dios como hijos suyos por el uso de una oración. El evangélico promedio, el evangelista, la iglesia han usado el método de la oración del pecador por años, pero con todos los métodos de evangelización, voy a decirle algo, que pueden usar lo que no son bíblicos, no obtendremos los resultados que Dios quiere. Esto no se basa en una oración, no a un sentimentalismo platónico, ni a un afán de nuestra era de llenar las iglesias. Conozco a muchos cristianos piadosos que llegan a ubicar su salvación en pastores o familiares que les pidieron que hicieran la oración de fe. Pero la oración del pecador puede coincidir con el momento en que un pecador se salva. Sin embargo, debemos preguntar si es un modo útil y bíblico para la fe real y para la salvación. El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. La oración del pecador está tan comúnmente usada y tan ampliamente aceptada como una técnica evangelística que pocas personas, hermanos y hermanas, pensarían que es un error y en su falsa esperanza. Tenemos que considerar la oración del pecador bajo la lupa divina y cambiar nuestra evangelización y volvernos bíblicos. Hay muchas variaciones de la oración del pecador o de la oración de fe. Hasta en internet la puede buscar usted. Haga la prueba ahora que se acabe la prédica. Busque en internet oración del pecador, formas de la oración de fe. Y verá, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Gracias por morir en la cruz por mi pecado. Por favor, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Te invito a mi vida, entra a mi corazón para que seas mi Señor y inscríbeme en el libro de la vida. Otras dicen, amado Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y te doy permiso que tomes mi vida. Estas oraciones, hermanos, solo son un reconocimiento verbal, pero de compromiso no hay nada. Y al final hay una invitación o una petición a que Jesús entre en el corazón y a la vida del pecador. Esta noción de invitar a Jesús a entrar en el corazón es una parte fundamental de la mayoría de la retórica evangélica de los nuevos tiempos. Oh, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Oh, yo pasé durante el llamado al altar y fui salvo y le permití a Jesús entrar a mi vida. Aunque los motivos detrás de estas frases pueden ser generalmente buenos, hermanos, la oración del pecador hace daño espiritualmente porque no concuerda con los ejemplos bíblicos para la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que esto no le gusta a muchos, menos los pastores, muchos que usan eso después de que se acaba el culto. Hermanos, pasen, hagan la oración del pecador para que se conviertan en cristianos. Pero les estoy predicando lo que dice la palabra. Hay muchas variaciones, hermanos, y hay muchas conjeturas y muchas cosas. Pero voy a decirle algo. La palabra de Dios nos enseña cómo hacer las cosas bien para Dios. Claro, la gente se confunde. Por lo menos miremos preguntas de gente sincera. Hay veces escuchamos, ay, quiero convertirme oficialmente en cristiano. O quiero nacer de nuevo. Y la gente dice, yo oigo que todo el mundo usa y habla de hacer una oración de fe. Es simplemente pedir una cierta oración, hacer una cierta oración, o hay que tomar clases, o necesito ser bautizado primero. ¿Qué será que tengo que hacer? ¿Cómo es que el método evangelístico de la oración del pecador, hermanos, se ha vuelto tan popular que aún los no creyentes lo conocen? Es nuestra culpa. Porque al reducir la salvación a un acto como la oración del pecador, simplificamos el asunto al punto en que una persona puede decidir que es cristiana y seguir adelante con su vida con poco o ningún compromiso de lo que quiere decir realmente vivir en Cristo. Si alguien pregunta qué debo hacer para salvarme, bueno, la oración del pecador provee una respuesta
hermanos. Pues es mucho más fácil pues alentar a alguien que quiere convertirse en cristiano a decir una simple oración. Es como un atajo en la evangelización. Y pues no se necesita ponerse a enseñar, ponerse a adiestrar a nadie en el evangelio. Porque voy a decirle algo, hay que enseñar lo que dice la palabra, que muestra la incapacidad absoluta del hombre para agradar a Dios por sí mismo. La naturaleza del arrepentimiento verdadero, la obra de la cruz, la resurrección, la vida eterna, el infierno. Y para los que deciden no creer, pues irán al infierno. Pero en lugar de eso, la oración del pecador ofrece una lección abreviada, algo microondas, algo que es como en nuestra sociedad. No hay tiempo para mucho ni para Dios. Si es rápido lo aceptamos, si no, seguimos de largo. Y en una edad, hermano, que el crecimiento de la iglesia, los números son supuestamente lo que uno más necesita para decir que tiene éxito en la iglesia, la oración del pecador provee una forma fácil de pregonar el evangelio y de obtener un éxito inmediato. Y la salud y el crecimiento espiritual de los convertidos es lo menos importante. Lo que necesitamos ahora es número de decisiones tomadas. Entre más gente mejor. No importa, ya hizo la oración de fe. Venga que va para el cielo todos en el tren. Y hasta el trencito lo hacen. Lo he visto con mis propios ojos. En la alabanza, todo el mundo en la iglesia sale en el trencito y cogiéndose uno detrás de otro. Y el tren, y el tren, y el tren por toda la iglesia. Ese tren yo no sé para dónde va. Pero para el cielo le digo, no va. Los grandes evangelistas de los últimos siglos tienen estadísticas, decisiones por miles, pero cuando hacen el escrutinio después de 6 meses, ni el 5% de esos miles siguen a Cristo y han quedado marcados de por vida, han quedado sellados no con Cristo, sino con una mentira y con una falsa esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aunque la oración del pecador es a menudo usada por evangelizadores famosos, cada afirmación de la oración minimiza el poder del evangelio. El evangelismo puede ser organizado, hermano, bajo enseñanza del carácter de Dios, del pecado del hombre, del Salvador único, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero la oración del pecador distorsiona, hermano, la verdad de cada una de las enseñanzas esenciales de la salvación. La oración del pecador representa mal a nuestro Dios. Invierte los papeles, proyecta a nuestro Dios como el Salvador pasivo que espera de que otra alma le acepte. Este no es el Dios de la Biblia. Sí, es compasivo, yo lo sé, y se regocija por los pecados, por los pecadores que le encuentran. Eso dice Lucas en el capítulo 15, cuando habla de que al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Pero también es temible, es majestuoso, él rige el mundo, y la típica oración del pecador le reduce a un segundo plano, donde observa y espera que el pecador responda y le acepte. En esta oración es exclusivamente un Dios misericordioso y se omite a Dios como el creador y juez. Cuando las personas hacen la oración del pecador, ven solo la mitad de Dios. Si usted entiende su perdón, pero no sabe de su ira, o si entiende su misericordia, pero no entiende su majestad, entonces usted tiene un cuadro incompleto de Dios. Y la mayoría de los evangélicos tienen a Dios en el cielo esperando por las personas que respondan, y que es como hacerle un favor a Dios recibirlo, como los que van a la iglesia creyendo que le hacen un favor a Dios, como si Él necesitara nuestro permiso para actuar. Esto es increíble. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Ese enfoque, mis amados hermanos, es muy peligroso. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué es peligroso?
con facilidad lleva a las personas a alejarse de la dependencia de Dios y de la vida cristiana, hermanos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y desde el comienzo del andar cristiano de una persona con solo la oración del pecador le resulta, hermano, muy difícil tener temor de Dios, porque le resta importancia al temor a Dios. Porque yo mismo conozco cientos de personas que se tildan de cristianas porque un día hicieron la oración de fe, pero no asisten a la iglesia, no tienen un pastor y mucho menos una gota de temor en su corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo enseña que los humanos están espiritualmente muertos y dedicados a Satanás. Una oración mecánica es ridícula comparada con la gravedad del problema del género humano. No necesitamos una oración, sino morir al mundo para poder nacer de nuevo. Cuando una persona verdaderamente se da cuenta de la profundidad de su pecado y de su rebelión contra Dios, voy a decirle algo: eso causa una desesperación terrible, y el resultado es el temor que el publicano tenía en Lucas 18. Se golpeaba el pecho y no quería levantar su rostro al cielo. De un modo semejante debemos clamar a Dios por salvación. La convicción de pecado es lo más importante. No podemos aliviar la carga del pecador con una simple oración. Las personas deben sentir el horror de estar perdidos para que corran y para que se esfuercen tras la salvación. Eso dice la palabra en Lucas 13: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El pecador no necesita una oración de repita después de mí. No, Señor, necesita arrepentirse, necesita recibir la salvación a través del sacrificio en la cruz del Calvario. La oración del pecador roba la gloria del Señor Jesucristo, porque ¿quién en últimas instancias toma la decisión para que alguien sea salvo? ¿Quién? ¿Quién es el obrador de la salvación? ¿Quién? La oración del pecador enfoca la atención en las personas, las faculta con la capacidad de salvarse. La salvación es dada solamente por la gracia de Dios. El género humano no puede hacer nada, solo responder a esa gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8, ese fue el primer versículo que me aprendí yo cuando me convertí al Evangelio. Supe que no dependía nada de mí, que si no me entregaba totalmente a Dios, no pasaría nada en mi vida. Ninguna simple oración ha salvado a un pecador. Solo Dios puede hacerlo. La pregunta no es si aceptamos a Cristo, sino si Cristo nos recibirá. Él es el Salvador, el Redentor y el autor y consumador de nuestra fe. Eso dice Hebreos capítulo 12. Las personas son rescatadas, dice Colosenses 1. Sus deudas son pagadas, dice Colosenses 2. Y son lavados sus pecados, Apocalipsis 1:5. Él nos salvó a nosotros, escribe Pablo, y somos justificados gratuitamente por su gracia. El género humano, claro, es responsable de cómo responde el mensaje del Evangelio, pero la oración del pecador al nuevo creyente le da una visión equivocada de la soberanía de Dios. Cuando Nicodemo preguntó cómo nacer de nuevo, Jesús no le dio una oración, sino que le dijo que la salvación era obra del Espíritu de Dios, que hace lo que quiere y cuando lo quiere. Le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es solo por la elección soberana de Dios. Si Dios empieza una obra dentro del corazón, Él la terminará, hermanos. Pero no la
empieza por una simple oración, sino por los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Las personas moralmente culpables por la revelación de Dios tienen más que pagar, porque Dios les ha mostrado todo, dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Voy a leer literalmente. Libro de los Romanos, capítulo 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen como injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, lo que piensan, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, porque se las saben todas, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria al nombre de Jesucristo. Son responsables porque han escuchado y han visto, y Dios les ha dado el mandato de arrepentirse. Ese mandato todo el mundo lo conoce. Lo dice la palabra de Dios eso, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio llama a los pecadores a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Eso es, dice Hechos 2:38. El arrepentimiento y el bautismo en su nombre y la restauración del pecador es lo que usted puede mirar como una profesión santa, una profesión devota y completa de una persona que quiere cambiar, que quiere que Dios le cambie y servir y buscar a Cristo. Pero la oración del pecador no comunica un sentido de arrepentimiento real, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso dice 2 Corintios 7. Esto es simplemente un pesar mundano cuando usted hace oración de fe creyendo que es cristiano. La oración de fe contiene algún comentario como: Señor, yo creo en ti. Es verdad que parte de la salvación es creer el Evangelio, pero los demonios también creen y tiemblan, y ellos no irán al cielo, porque ellos no tienen lealtad por Dios, porque ellos no son leales ni santos, no buscan la santidad, ni buscan ser obedientes a su palabra, y el 99% de los que hacen la oración de fe siguen viviendo su vida como antes. La fe bíblica exige más, exige confianza, dependencia, sumisión a Dios. La verdadera fe es el deseo de llevar una vida santa, una vida dedicada al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Voy a decirle algo. Se darán cuenta las personas a las que se presenta el Evangelio mediante la oración del pecador, que cuando aceptan el cristianismo están prometiendo negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y morir. Eso dice Lucas 9. Hay muchas advertencias en las Escrituras acerca de personas que profesaron conocer a Dios, pero con los hechos lo negaron. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso dice la palabra. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Solamente mandamiento tras mandamiento, pero no tiene nada de temor en su corazón. La oración del pecador tiene la consecuencia de crear personas, hermanos y hermanas, que empiezan una tarea sin comprender lo que se requiere para completarla, hermanos.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no mira primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso está en el Evangelio de Lucas. Todo el que me dice Señor, Señor, ¿va a entrar el reino de los cielos o no? Las escrituras están llenas de ejemplos, hermanos, de personas que tuvieron una falsa conversión. Eso dice la Biblia. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Eso es lo que hace la oración de fe. Pura gente en la iglesia que no es de nosotros. Timoteo 4:10 dice: porque Dimas me ha desamparado. Imagínense, el que andaba con Pablo, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Esto es serio, hermanos. Es muy serio. Algunos quieren seguir a Cristo y quieren creer, pero nadie les dijo el sacrificio que eso conlleva. Hay que morir primero. Los que siguieron a Jesús ciertamente entendieron que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Las técnicas evangelísticas son tan apresuradas que la única cosa que cuenta es el número de decisiones. Pero tienen que entender que convertirse en cristiano es sinónimo de convertirse en un discípulo obediente de nuestro Señor Jesucristo y morir al mundo. Nuestro Señor dijo que es difícil encontrar la puerta de la salvación y que hay un camino ancho que tiene una entrada fácil. Pero para muchos que emplean la oración del pecador, la puerta de la salvación no es difícil de encontrar y mucho menos difícil entrar por ella. La oración del pecador hace pensar a las personas que la salvación es tan fácil como repetir una simple oración. Tenemos que cambiar esto. Estamos equivocados en esto. Hemos cambiado la gran comisión. Ir por todo el mundo, conseguir a personas que hagan la oración de fe para que vayan al cielo. Estamos obligados a enseñar a los incrédulos acerca de su pecado, de la gracia de Dios, del poder y la ira de Dios, de la cruz, la resurrección, el infierno. Eso es lo que hay que enseñar, no una simple oración de fe. En algunos países la iglesia ha crecido en números y decrecido en santidad. Hay iglesias llenas de personas, pero muchas de ellas no viven de manera distinta al mundo. El resultado de generaciones y generaciones alimentadas por esta oración del pecador es montones de personas inconversas sentadas en los bancos de las iglesias. ¿Y qué hacen? Pues socavar la pureza de la iglesia. Con tantas personas no cristianas pensando que son cristianas, es fácil comprender por qué la iglesia ya no tiene poder, sino emoción. Está llena de personas sin el Espíritu Santo que aprenden a balbucear sonidos incoherentes sin conocer siquiera lo que la palabra de Dios dice acerca de las lenguas. Y viven un cristianismo carnal. El resultado es que la iglesia se llena de personas que sirven de labios al cristianismo, aunque están lejos de una conversión verdadera. Eso me comentaba el diácono de la iglesia de París. Tristemente me comentaba que estuvo predicando en uno de los parques donde están más latinos y había un grupo de gente que decía ser cristiano del nombre, con un pastor que decía ser cristiano del nombre, pero todos estaban vestidos como gente del mundo. Es más, el copastor dice que llevaba puras bambas. Para los colombianos, bambas son cadenas de oro, cadenas de perro en el cuello, la pulsera. Las hermanas vestidas todas menos como cristianas. Eso es lo que hace un evangelio fácil. Un líder evangelístico muy famoso guió a miles de personas en la oración
oración del pecador en un estadio después de una cruzada. Y cuando terminó de hacerla, les dijo: ustedes ahora son cristianos nacidos de nuevo y no permitan que alguien les cuestione esto. Estas personas no habían oído ni una palabra acerca del arrepentimiento o de someter su vida al Señor Jesús. Y fueron engañadas a creer que eran salvas simplemente porque dijeron la oración del pecador. Imagínense, hermanos y hermanas, el horror de llevar una vida carnal que deshonre a Cristo, creyendo siempre que se es salvo, hasta llegar frente a frente ante el Salvador del mundo y encontrarlo ahora como juez y escuchar estas palabras aterradoras: apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dios nos guarde de estar fomentando esta clase de salvación. Dios nos guarde de estar haciéndole creer a la gente que es salva y su camino es camino de muerte. Dios nos guarde. Al proporcionarles a las personas una comprensión verdadera del cristianismo, hacemos que ellas calculen, hermano, el costo de lo que verdaderamente quiere decir tomar su cruz, creer en el Evangelio, seguir a Cristo. Yo sé que esto contribuirá, hermano, a más conversiones genuinas y a rechazar la salvación, por decirlo así, entre comillas, en una inmediata salvación a través de una simple oración. Es absolutamente cierto que cualquier persona que de verdad se arrepienta, se regenera y está sellada por el poder del Espíritu Santo, es sostenida por el poder de Dios. Pero se nos ordena en 2 Corintios capítulo 13 a que nos autoexaminemos para ver si estamos en la fe. La Biblia dice que hay muchas profesiones de fe falsas. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. Jeremías 17. Puede conducir falsamente a creer que somos cristianos cuando nuestras vidas muestran otra cosa. Esto es un compromiso de por vida, un compromiso de continua examinación propia. Nuestro cristianismo no se fundamenta en una decisión que hicimos años atrás, con una simple oración. Se fundamenta en nuestro permanecer en Dios ahora, hoy. Muchas personas que defienden la oración del pecador dicen: hermano, a todo el que Jesús llamó, lo llamó públicamente. Claro, las personas que el Señor Jesucristo llamó, las llamó públicamente. Y también es cierto que se llama a los cristianos a que hagan una profesión pública de nuestro Señor Jesucristo como el Cristo. Pero la aplicación bíblica de esta profesión, hermanos, es el bautismo, no una oración repetida. Algo sin poder para cambiar a nadie. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no entrará al reino de los cielos. Para nacer de nuevo, hermanos, no hay que hacer una simple oración. Hay que bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y tener la suficiente fe para recibir de parte de Dios la promesa de ser sellado con su Santo Espíritu, con la señal inequívoca de hablar en otros idiomas. No les hagan repetir una oración después de usted, como si las palabras de usted fueran más importantes que lo que tienen ellos en sus corazones. Usted puede hacer que ellos reciten la Biblia de tapa a tapa y aún así que sus corazones sigan no comprometidos con Dios y entenebrecidos y pensando en el mundo. Sigamos el modelo bíblico. ¿Cuál es el modelo bíblico para la salvación? Pues Hechos 2:38. Después, el modelo bíblico de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, de negarse a sí mismo, de tomar su cruz día a día. Ese es el modelo bíblico. Veremos el fruto del Espíritu. Los convertidos profesarán a Jesucristo y darán testimonio con sus vidas. El Evangelio será poderoso, alcanzaremos el mundo para Cristo y la iglesia será pura y nuestro Señor y Dios Jesucristo será honrado.
le seguiré dando más sobre este tema. Voy a hacer una oración para que todas las personas que usábamos, yo ya pedí perdón a Dios. Espero que el hermano Fabián también después de esta prédica le pida perdón a Dios. Que llevamos a mucha gente por esto. No sabíamos, pero ahora sabemos. Para que usted, si lo ha hecho, pídale perdón a Dios, ahora sabe cómo es la forma de llevar a alguien a Cristo. Vamos a comprometernos en el discipulado. No es simplemente que llegue una oración de fe, no. Hay que discipularlos, hablarles de lo que es la salvación, el arrepentimiento, la conversión, la cruz, el sacrificio del que murió en la cruz por nuestros pecados, el único que nos puede salvar, el infierno, el cielo y el pago por el rechazo, la forma de ir al cielo, las pautas del evangelio, lo que Dios da con la salvación y la responsabilidad que tenemos. No es simplemente una oración de fe y eche a andar la rueda y si quiere lo pongo a cantar, lo pongo a servir, porque usted ya es un convertido. Hay poder en el nombre de Jesús. Y las iglesias cada día más livianas, cada día más encresques, cada día más paralíticas. Y ya no tenemos servidores fieles. Por eso necesitamos ser coherentes con la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Señor Jesucristo, gracias te damos por tu santa palabra, porque nos has enseñado hoy algo más que el mundo entero evangelístico toma como cierto, pero que hoy hemos visto a la luz de la palabra el daño y el peligro y el terror de seguir por ese camino. Ellos irán por el camino de perderse por la eternidad y nosotros por el camino de pagar por esas almas. Señor, perdónanos. Lo hicimos en incredulidad. Ayúdanos y enséñanos cuál es el camino correcto. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga, hermanos. La paz de Cristo. Es tan fuerte sobre